Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, de poder exponer tu palabra, Señor. También de poder oír tu mensaje, Señor, tu exhortación, Señor, tu consejo, Señor, tu aliento, tu ánimo, Señor. Aquello que necesitamos, Señor, pertinentemente, Señor, para el diario vivir. Muchas gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de poder estar congregados en esta ocasión como iglesia, en esta ocasión Iglesia Cristiana Berea. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cuando son las 6:36, vamos a comenzar la reunión. 6:37. Bueno. Hermanos, quiero dar unos saludos antes de internarnos en el mensaje. Saludamos a los hermanos de Hermosillo, México, Iglesia Los Altares, a los hermanos que están por allí, ¿verdad? Saludamos a todos como Iglesia Cristiana Berea. También saludamos a la Iglesia Bautista Génesis, que se encuentra en Guanajuato, San Miguel Allende. Guanajuato, suena, ¿eh? También saludamos a un grupo algo conocido, al grupo Varones con Propósito, también. Y a los hermanos del grupo Dios está en el puerto, cuyo integrante acá tenemos uno, el hermano Héctor Rosano, la voz del camionero, ¿verdad? Gloria al Señor, gracias. Hermanos, la reunión pasada habíamos hablado de José, ¿verdad? Di otro nombre, ¿verdad, Lucas? Bien. La otra semana anterior habíamos hablado de la iglesia en Filadelfia. Y otro domingo anterior atrás, casi un mes, estamos hablando del tema de la ofrenda. Pero como ustedes faltaron, van a escuchar otra vez el tema de la ofrenda. O sea, hubieron dos mensajes con él. Porque podemos concluir, ¿otra vez la ofrenda? Bueno, nos escucharon dos mensajes. Así que vamos a seguir el tópico de la ofrenda. Habíamos dicho, no transliteré los términos griegos, pero sí la idea, que la ofrenda es ofrecer algo a Dios. La ofrenda es traer algo a Dios. La ofrenda es presentar algo a Dios. La ofrenda es conducir algo a Dios. La ofrenda es dar algo a Dios. La ofrenda es llevar algo a Dios. La ofrenda es exponer algo a Dios. Todo para Dios, nada para nosotros, ¿verdad? Todo para Dios, nada para nosotros. Quiero leer dos textos antes de entrar a la palabra. Quiero leer, no vayan allí, nosotros vamos a estar en otro lado. Éxodo capítulo 25, cuando Dios le da a Moisés algunas ordenanzas, ¿verdad? Y entre ellos el tema de la ofrenda para el tabernáculo, ¿verdad? Y dice así, capítulo 25, verso 1, 2 y 3 voy a leer. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre. Tremendo, ¿no? Oro, plata, cobre. Por supuesto que le dio más ordenanzas, pero vamos a quedarnos ahí. Y ahora voy a leer 1 Corintios 16, 1 al 4. Y dice así, 1 Corintios capítulo 16, verso 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya,
irán conmigo. ¿Verdad? Esto es Pablo escribiendo. Hermanos, ¿de dónde surge o cuándo se comienza a ofrendar en la iglesia cristiana? Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Pero una de esas razones la vemos en Hechos 11, verso 27 al 30, que dice así. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, o sea, ayuda, a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, aquí en donde se llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo en la iglesia en Antioquía, ha sido en donde se comenzó a ofrendar para asistir a los necesitados, no a los vividores, a los necesitados. Es muy importante, como dice la misma Escritura, el que tenga oído para oír, oiga. Poniendo toda la atención, ¿verdad? Segunda de Corintios 8, 1 al 4 dice lo siguiente: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego, hermanos repore, pidiendo con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, hermanos muy pobres le estaban pidiendo a Pablo: por favor, déjanos ayudar a esos hermanos. Eran pobres, como aquella viuda, querían ayudar a sus hermanos. Y le rogaron: por favor, permítenos ayudar. Como que Pablo le estaba diciendo que no, ustedes no, que lo hagan los más pudientes. Pero estos hermanos rogaron a Pablo para que le permitieran hacerlo. ¿Se da cuenta la diferencia de actitud? 1 Corintios 16, 1 al 4, lo acabamos de leer, ¿verdad? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Aquí está, esta ofrenda es una colecta que los hermanos estaban haciendo para ayudar a los hermanos cristianos en Jerusalén. Esta ofrenda, esta colecta, era destinada para los hermanos en Jerusalén, para los hermanos pobres, los hermanos que estaban en necesidad. El ofrendar para con los hermanos que se encuentran en necesidad es comunión cristiana, es comunión con Cristo Jesús. Dios le da los recursos a los cristianos para que puedan compartir con los hermanos necesitados. No se sabe bien la causa de aquella pobreza que estaban pasando en Jerusalén, pero sí podemos inferir algunas causas. Veamos Hechos 2:44 al 45, en donde se narra la vida de los primeros cristianos, que dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Pregunta, hermano, pregunta preguntosa con una pregunta preguntera. ¿Dios le mandó que vendan todo? Va otra pregunta. ¿Sus propiedades y sus bienes? El Espíritu Santo, quien es Dios, es sabio. Dios no es Dios que trae una confusión a sus hijos. Hago otra vez la pregunta porque más adelante para que hagan esa sinapsis necesaria. Pregunta, ¿Dios le mandó a aquellos que vendan todo? ¿Sus propiedades y sus bienes? El Espíritu Santo, quien es Dios, no es Dios que trae una confusión a sus hijos. Pero, lamentablemente, los malos entendidos de muchos hermanos sí pueden traer caos, pobreza y o codicia. El amor jamás produce codicia. El amor jamás produce desinterés. El amor promueve la sabiduría. El amor desarrolla el carácter de un muy buen mayordomo y administrador. El amor produce lo que hizo José en Hechos 4:37 al 36, en donde dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero, la codicia no procede del amor. Y así codiciosamente actuaron aquel matrimonio en Hechos 5:1-2. Les hablo de Ananías y Zafira. Que dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El amor de Bernabé vendió algo que él tenía y lo trajo todo a los apóstoles. La codicia de este matrimonio no trajo todo a los pies de los apóstoles. ¿Se dan cuenta la diferencia? Bernabé, o sea José, siguió con su vida sirviendo al Señor, pero Ananías y Zafira se perdieron la oportunidad de servir al Señor. Necio, hoy vienen a buscar tu alma. Y cayeron muertos ambos. Primero uno, después el otro. Por mentir. No solo a los apóstoles, al Espíritu Santo. O sea, a Dios mismo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pues el Señor Jesús ascendió al cielo y dos varones con las vestiduras blancas le dicen: ¿por qué ustedes están mirando el cielo? Acá se dice: ¿por qué están pirinchando el cielo? Se dice algo así, ¿no? Están pirinchando el cielo. Pues este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto lo hemos hecho 1:11. Observemos que los varones le dijeron que el Señor Jesús vendría nuevamente. Escuchen con atención porque van a ver lo que sucedió. Pero nunca dijeron cuándo es que Jesús vendría nuevamente. Observemos que los varones le dijeron que el Señor Jesús vendría nuevamente. Pero nunca jamás le dijeron cuándo es que Jesús vendría nuevamente. Hermanos, sí hay que estar esperando el regreso de Jesús, pero con cordura y amor. Unos, como pensaban que Jesús ya venía, o sea, en ese momento, se volvieron corruptos. Tenemos a Ananías y Zafira y a otros más. Unos, como pensaban que el Señor ya venía, se volvieron
corruptos. Y otros, como también pensaban que Jesús ya venía, no se hicieron corruptos, pero sí se hicieron vagos. No trabajaban. Si el Señor viene ya, entonces, ¿para qué trabajar? ¿Se dan cuenta el contexto? Porque los ángeles dijeron, así como se fue, vendrá. Entonces en ese momento ya lo estaban esperando. Pero se confundieron, unos se volvieron corruptos y otros vagos. ¿Y saben lo que hacían estos hermanos vagos? Iban a comer a las casas de los hermanos, trabajaban, se aprovechaban de los hermanos. El amor debe llevarnos a actuar con cautela en las cosas del Señor. Veamos ahora en la vagancia que habían entrado algunos en la iglesia de Tesalónica. ¿Para qué trabajar? Si ya viene Cristo, decían estos hermanos. ¿Se dan cuenta del contexto? Segunda de Tesalonicenses 3, 10 al 12 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El apóstol vio en la vagancia que entraron, ¿no quieres trabajar? Tampoco comas. Pero no vayas a perjudicar a tu hermano. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Tremendo. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, no vivan del lomo ajeno. Eso es lo que está diciendo Pablo. No se aproveche de su hermano, no sea garronero. Eso es lo que está diciendo el texto. Como Cristo viene, ya se quedaron así. No hacían nada. Cristo viene. Pero Pablo no dio la fecha. El Señor no dio la fecha. Él volverá. Tenemos que estar actuando, trabajando y esperándole. El texto indica de que todos debemos y tenemos que trabajar para no sobrecargar a los hermanos. Hay que ofrendar, sí, pero jamás a vagos. Debemos de ofrendar, sí, pero no en los lugares codiciosos. Debemos de ofrendar, sí, pero jamás promover la vagancia. Ahora, hermanos, toda ofrenda que usted da es a y para Dios, para las diversas necesidades que se suscitan en la obra de Dios. Todo aquel que ofrenda, ofrenda a Dios. Y como tal, el ofrendar es también adorar a Dios, es parte de la adoración a Dios. El ofrendar también es una oportunidad que tenemos para rendirle culto al Señor. Sigamos, 1 Corintios 16, 2, verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas entonces. Ya tienen que estar las ofrendas ahí. Aquí en este texto y de aquel contexto surge la pauta apostólica de cómo ofrendar en la iglesia del Señor, en cada una de las congregaciones locales. ¿Qué vemos en este texto? Pues vemos que la ofrenda ha de hacerse con una regularidad. O sea, cada primer día de la semana. ¿Qué más vemos? Vemos que la ofrenda demanda que se haga individualmente. O sea, cada uno de nosotros. ¿Qué más vemos? Vemos también que la ofrenda hay que hacerla comprometidamente. O sea que ponga aparte
algo. Y también vemos que la ofrenda ha de efectuarse de la siguiente forma, o sea, según se haya prosperado. Hermanos, la ofrenda no es algo que se debe de hacer de vez en cuando, o sea, ocasionalmente, ¿no? La ofrenda demanda regularidad. ¿Por qué ofrendar el primer día de la semana? Pues porque el primer día de la semana es el día que ha resucitado nuestro Señor Jesucristo. Y era cuando se reunía la iglesia del Señor. Y porque el Señor resucitó, tomaron ese día para congregarse. Y como consecuencia, los cristianos se congregan los domingos, porque el Señor ha resucitado. Y es cada primer día de la semana que los cristianos han de efectuar su ofrenda al Señor. Una parte de la adoración de los cristianos a Dios tiene que ver también con el ofrendar. El ofrendar es un acto de adoración a Dios. También la ofrenda, aparte de hacerlo el primer día de la semana, exige, demanda que cada uno de nosotros ofrende individualmente. Así dice el texto bíblico. Cada uno de nosotros. Hermanos, Dios no excluye a nadie. Dios permite que cada uno de sus hijos pueda ofrendar. De hecho, es una ordenanza. Así como la viuda en un acto de fe ofrendó dándolo todo lo que ella tenía para sus sustentos, vemos nosotros cómo estamos adorando al Señor en la ofrenda. O sea, de la forma que la viuda entregó, también nosotros observar cómo lo estamos haciendo. El Salmo 146:9 dice lo siguiente: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Es probable que la viuda tuviera este versículo en mente, porque sabía que Dios la iba a sostener. Hermanos, la viuda sabía muy bien en quién confiaba. ¿Podemos confiar como aquella viuda? ¿Podemos obedecer a Dios? Cada uno de nosotros debemos de ofrendar por gratitud. Debemos de ofrendar por obediencia a Dios, a Jesucristo y a su palabra. Recordemos que el Espíritu Santo conduce a toda verdad. Todo aquel que es movido por el Espíritu Santo de Dios reconocerá que lo que les hablo es bíblico. Y donde está el Espíritu de Dios, se ofrenda con alegría y liberalidad. Pero si el Espíritu Santo no obra, hay tristeza y pesar en el ofrendar. Hermanos, es muy importante ofrendar. Debemos, como padres, enseñarles a nuestros hijos a que tengan amor por la obra de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a ofrendar. Hermanos, para ofrendar el domingo o el primer día de la semana, cada uno de nosotros debemos de poner aparte algo. O sea, determinar la ofrenda antes de ir al culto el domingo. Y el domingo ofrendar lo que ha separado en la semana. ¿Asumimos en la semana este compromiso para ofrendar el domingo? ¿Asumimos en la semana este compromiso para ofrendar el domingo? Es notorio que la iglesia tiene que madurar en esta área. Cada creyente debe de apartar la ofrenda anticipadamente en la semana para el domingo. Ahora, hermanos, ¿cuánto debemos de ofrendar? Según haya prosperado, según hayamos prosperado. Cada hermano individualmente y haciendo uso de su conciencia, ofrendar según se haya prosperado. ¿Cuánto ofrendar entonces? Eso lo determina cada uno en su conciencia ante el Señor. Aunque en la Biblia encontramos
una mínima expresión que se les había dado a Israel, que esto ya lo dije la vez pasada. Hablo de lo que hacían los hebreos. Ellos tenían un diezmo, una mínima expresión tenían ellos. Pero hoy ni siquiera se toma para ofrendar esta mínima expresión. O sea, observar lo que hacían los hebreos, ¿no? Tremendo, tremendo. Cada uno ofrende según haya prosperado. Qué bueno es Dios, que no nos puso un límite, pero sí según se haya prosperado. Tremendo. Había un empresario famoso hace muchos años atrás, yo no sé cómo lo hacía, no sé, se ve que recibía muchísimo dinero porque el 90% lo hacía al revés y un 10% para él. Sé que le entraba demasiado dinero y lo hacía este hombre, pero eso es algo personal de él. Hermanos, todos nosotros individualmente, como administradores de los recursos de Dios, también debemos de ofrendar según hayamos prosperado. Hermanos, tenemos el privilegio de ofrendar y no lo estamos haciendo como un real sacerdocio y nación santa que somos. Dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Tenemos gratitud para con Dios? ¿Cómo estamos ofrendando? Salmo 103, 2 dice, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo estamos ofrendando? ¿Cuál es el nuevo santuario de Dios hoy? Es la iglesia. Ya no es el templo de Salomón, ni el tabernáculo de reunión, ni el templo en Jerusalén. La iglesia es el lugar donde Dios reside. La iglesia es el lugar de residencia de Dios, donde Él habita en su iglesia. Y Dios, en su lugar de residencia, espera que su pueblo le ofrende. ¿Lo estamos haciendo como conviene a santos que somos? ¿Nos estamos entregando nosotros mismos como ofrenda a Dios? ¿En dónde se ofrenda? Pues en la iglesia local, donde cada uno se congregue. Hermanos, un consejito que será un tremendo consejote. Toda ofrenda, de ser posible, no debe ni tiene que estar en la mano de los pastores o ancianos de la congregación. ¿Por qué las ofrendas deben de estar lejos de los pastores? Usted como iglesia tiene que cuidar a su hermano, tiene que cuidar a su pastor. ¿Por qué la ofrenda debe de estar lejos de los pastores? Ética, hermanos, ética cristiana. El pastor es quien guía el rebaño del Señor. Es una forma de cuidar al pastor, es una forma de evitar murmuraciones, ya que el dinero, aquí, al menos en la iglesia cristiana berea, no está en manos del pastor ni de su esposa. El dinero lo administran otros hermanos. El pastor se tiene que cuidar y también los hermanos deben de cuidar a su pastor. Aprendamos, hermanos, pastores del apóstol Pablo. Pablo no tocaba dinero alguno, él delegaba a los hermanos de las iglesias locales para que reunieran la ofrenda para las diferentes necesidades de las congregaciones. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo no tocaba plata. Avancemos. 1 Corintios 16:3 dice, y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. El apóstol Pablo jamás pidió dinero a las iglesias. Dinero para él mismo, nunca pidió Pablo. Ni dinero para sostener su ministerio misionero, ni ministerio evangelístico. Pablo no pidió plata, nunca. No quiso hacer carga a sus hermanos. Pablo promovía el ofrendar en las congregaciones
para servir a la obra del Señor. Y era la congregación la que se tenía que encargar del dinero. Pablo no tocaba un mango. Pablo nunca enseñó a dar ofrendas a holgazanes, sino a necesitados. Y creo que algunos hermanos saben por qué estoy diciendo esto. Pablo nunca enseñó a dar ofrendas a holgazanes, sino a necesitados. Lamentablemente hoy, en el siglo XXI, muchos están ofrendando en lugares en donde hay lucradores del Evangelio. Hoy hay ciertos apóstoles y profetas que no están viviendo del Evangelio, están viviendo de los evangélicos. La iglesia debe de elegir a las personas para que guarden y también distribuyan las ofrendas. Aquí vemos que hermanos idóneos de confianza son quienes tenían que llevar la ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Hermanos, debemos de evitar a los judas que judean a la iglesia. Hermanos, debemos de evitar a los judas que judean a la iglesia, como dice Hechos 6:3 en la elección de los diáconos. Así tenemos que hacer nosotros también, hermanos. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A veces muchos se quedan en lleno del Espíritu Santo y dejan fuera de la sabiduría. Son medio perspicaces. Pastores, aprendamos de Pablo, no manejemos el dinero de la ofrenda, deleguemos a otros hermanos. Hermanos, ¿cómo podemos ver el verdadero amor? Pues cuando nos enteramos de alguna necesidad que tiene algún hermano y la congregación se mueve para que se pueda solucionar aquella necesidad. El amor se demuestra con hechos. ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿Amamos a nuestros hermanos? Hagamos el bien. A veces no podemos cubrir todas las necesidades, pero sí parcialmente en algo. Bueno, lo que se puede hacer, hacerlo. El mismo Dios nos ha amado, Dios mismo actuó en la historia para darnos salvación y eterna vida. Dios irrumpió en la escena de la historia para que, para acercarnos a nosotros y proporcionarnos ¿qué? Salvación. Dios ha demostrado su amor en la cruz del Calvario. Dios mismo en la cruz se hizo ofrenda en la cruz del Calvario. Cada vez que nosotros estamos evangelizando, Dios en un acto de amor usa la proclamación del Evangelio para que quien oiga el mensaje proceda al arrepentimiento. Cada uno de nosotros, como ofrenda viva que somos, debemos de ir a comunicar el Evangelio y servir en las diferentes actividades que se desarrollan en la congregación local donde cada uno asiste. Y termina Pablo diciendo en 1 Corintios 16:4: y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén, hermanos. El ofrendar es responsabilidad de todo cristiano. Hagámoslos con sabiduría, sabiendo a quién estamos sirviendo, que es a nuestro buen Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado hoy, Señor, de podernos congregar, de escuchar tu palabra, Señor, de exhortarnos, de motivarnos, dirigirnos, enseñarnos. Muchas gracias, Señor. Te pedimos en esta hora que como Iglesia Cristiana Berea, Señor, podamos madurar, crecer en esta área, Señor, enseñar a otros hermanos, Señor, y poder ser de ejemplo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.